Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Mariano Rossi, soy el responsable de prensa de Agroactiva. Para quienes no nos conocen, somos la exposición agropecuaria, la más importante del país en este momento, a cielo abierto, donde congregamos a todo el rubro de maquinaria agrícola, ganadería, agroinsumos y la metal mecánica del país. Este año, por situaciones de pandemia, vamos a tener una edición exclusivamente online, que vamos a realizarla del 27 al 30 de octubre, y luego vamos a quedar durante 30 días online para que puedan seguir conectados con todos los insumos, como decía recién, y lo que ofrece la metal mecánica y la producción agropecuaria para ustedes, para los productores. En este momento vamos a comenzar una charla muy interesante. Para esto yo le voy a dar paso a Daniel Valerio, quien es el coordinador de Acción Ganadera, un espacio dinámico que tenemos en el sector de ganadería de la exposición, para que presente al disertante. Así que, Daniel, buenas tardes y cuando quiera, comenzar. Bueno, muchas gracias, Mariano. Hola a todos, gracias por participar en esta charla que promete mucho. Como decía recién Mariano, mi función en Agroactiva es coordinar Acción Ganadera, ese espacio que desde hace unos años pretende llevar, y lo logra, llevar la dinámica o la ganadería a las dinámicas, en la que, bueno, generamos talleres y diversas actividades guiadas por especialistas en las que participan los asistentes a la muestra y que tiene como gran característica que la gente, y para decirlo rápido, puede meter mano, por supuesto siempre con la guía, el asesoramiento y la capacitación de los profesionales. Hoy tenemos una charla también patrocinada por APROCAL, la asociación que trabaja pro calidad de leche y sus derivados, o sea, sus productos, por las empresas CLAS y Advanta. Y la charla de hoy la va a dar el veterinario Guillermo Calderón, Gabriel Calderón, un especialista muy reconocido en el rubro. Gabriel es veterinario, estudió en veterinaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tiene 2 posgrados, uno en sanidad animal en el INTA Balcarce y otro en reproducción y medicina preventiva en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Tiene su experiencia profesional desde más de 20 años en tambos de Argentina y de Estados Unidos, entre ellos en el nada menos que el Columbia River Dairy, que es un tambo con 30.000 vacas en ordeño, y Gabriel estuvo a cargo de la crianza de 5.000 terneros, una gran explotación. Y desde hace más de 7 años se desempeña como técnico en tareas técnicas y comerciales en MSD, Merck, de Salud Animal, de Argentina. Gabriel, la sala es tuya, ¿cómo estás? El tema de Gabriel es crianza de ternero, el manejo de las diarreas en la crianza de ternero. Hola Gabriel, bueno, te dejamos la sala. Bueno, muchas gracias gente. Bueno, antes que nada agradecer a la comisión de APROCAL por esta gestión, y también más que nada a nuestros anfitriones, tanto la gente de Agroactiva y Acción Ganadera, por esta oportunidad para contarles un poco lo que venimos trabajando, tanto en lo personal como para la empresa para la cual trabajo, en lo que son las plataformas de salud, en este caso plataforma de salud neonatal. Para aprovechar el tiempo y comenzar directamente con la charla que hoy nos convoca, vamos a arrancar con este problema, que no es menor dentro de lo que es la crianza de terneras de reposición de tambo. Y bueno, el título de la charla es el manejo, control y tratamiento de las diarreas neonatales en tambo. Y bueno,
antes de comenzar, hay que dar algunos conceptos preliminares sencillos. Por años yo he visto y hemos presenciado, los que estamos a campo, de que se descuidaron dos categorías vitales en nuestras tambos o lecherías. Una de las categorías era la vaca de transición y la otra la crianza de las terneras. La vaca de transición se ha avanzado mucho, tanto en nutrición, manejo, micronutrición, y es importante la vaca de transición por el hecho de que define el presente del tambo, la facturación actual del tambo, y la otra categoría, que es la crianza de terneros, representa el futuro del tambo. Son animales que en 24 meses van a estar contribuyendo a la rentabilidad del establecimiento. También dentro de los conceptos preliminares, objetivos básicos de la recría vaquillona, necesitamos reponer nuestros tambos, los niveles de reposición de nuestros tambos oscilan entre el 25 y el 35%, puede ser más de acuerdo o menos de acuerdo a las decisiones empresariales que se tomen dentro de cada establecimiento. Otro objetivo es entorar nuestras vaquillonas a los 15 meses de edad. También tenemos que lograr avanzar genéticamente, porque estamos invirtiendo una cierta cantidad de dinero en semen de calidad, en líneas genéticas apuntando a la producción. Y una cosa que no es menor y que se ha descuidado, o a veces ni siquiera se considera dentro de la ecuación económica de un establecimiento, es la venta de vaquillonas preñadas o novillos, o eventualmente el disponer de un exceso, si se quiere, de vaquillonas para aumentar y crecer en unidades productivas dentro del establecimiento. Como objetivos de cualquier recría de vaquillonas, y dentro básicamente de la etapa de guachera, que le llamamos, o la etapa de lactante, es duplicar el peso del nacimiento en el periodo de guachera, obtener ganancias diarias promedio de aproximadamente 700 gramos por día, no sobrepasar el 3% de la mortalidad, morbilidades tratarlas de tener, digamos, dentro de 20%, lo cual es bastante difícil, en rigor de verdad, y consumos voluntarios de materia seca al desleche o destete de aproximadamente 2 kilos a 2,5 kilos de alimento balanceado. Esos son objetivos que uno debe plantearse para cuando encara esta categoría. Podemos hablar un montón de lo que es crianza y de los objetivos, pero yendo al tópico que hoy nos convoca, la definición básica de diarrea es la alteración de la frecuencia y calidad de las deposiciones de nuestros terneros, que es ocasionado tanto sea por agentes no infecciosos como infecciosos, y que en definitiva me van a provocar subnutrición, deshidratación y eventualmente la muerte del animal. La importancia es que la morbilidad va a variar entre el 20 al 100% de los terneros en los primeros 60 días de vida, o sea, dentro de la etapa de estaca o guachera, como le llamamos en Argentina. Va a comprometer el desarrollo de nuestros terneros, discúlpenme acá, ahí está. Va a comprometer el desarrollo y desempeño productivo de nuestros terneros, la ganancia de peso vivo y también la producción de leche futura de nuestras hembras, y va a condicionar también la salud presente y futura de estos animales, tanto dentro de la guachera como en futuras categorías, como por ejemplo es muy frecuente tener malos desempeños dentro de la estaca que repercuten tanto en la etapa de estaca como al desleche, y muchas veces las altas porcentajes de neumonía en recría 1 se deben a problemas de diarrea en la etapa de lactante. Y es la principal causa de mortalidad previa al desleche. Estudios, por ejemplo, como vemos en el caso de este estudio de Estados Unidos, que es altamente recomendable su lectura, vemos que la diarrea y otros problemas digestivos es el responsable del 56,5% de las muertes pre-desleche, mientras que la neumonía en esa misma categoría es el 22% responsable de esas muertes. Lo cual se invierte, digamos, cuando se produce el desleche, en donde la principal causa de mortalidad pasa a ser la neumonía por sobre la diarrea.
en estudios, por ejemplo, como hizo Gregorio Ruiz en la Cuenca del Salado, detectó que era el 78% de las causas de enfermedad en terneras predesleche y el 46,5% de las muertes en esta etapa, es decir, que no hay mucha diferencia entre lo que detectaron los americanos y lo que se ve en el país. El impacto económico es una cuestión que siempre se discute y muchas veces yo al principio lo encaraba por el costo del tratamiento y por si gasto más o menos en un tratamiento, pero yo consideré que era lo más lógico evaluarlo desde el punto de vista de la eficiencia de la recría, como yo le digo. Entonces diseñé una planilla que considera algunos aspectos o índices productivos de un establecimiento y digamos, le atribuye un valor o pondera el impacto que tiene la mortalidad o la alta mortalidad en un establecimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este caso, un establecimiento de vacas en ordeña con un intervalo entre parto de 14,3, que es lo que uno ve habitualmente, inclusive este número a veces más grande, con un radio o un porcentaje de hembras nacidas 50%, haciendo cuenta que no utilizan mucho semen sexado, lactancia promedio, que esto es un dato nacional, 2,7, un descarte en recría del 1,5%, un valor de vaquillona reposición de 120.000 pesos, que es un valor de mercado actual, y en este caso, un 14% de mortalidad en la etapa de guachera, básicamente en los primeros 30 días, porque ahí es donde se registra la mayor mortalidad en guachera. Fíjense que este tambo necesita, para mantener sus 500 vacas en ordeña al año, una reposición de 185 animales, o terneras logradas, al cabo de ese año, y producto de esta mortalidad en crianza, está logrando 169 animales, con un déficit de 16 vaquillonas al año, con lo cual o se achica esta cantidad de vacas en ordeñe o sale a comprar, con una erogación de prácticamente 2 millones de pesos al año, lo cual no es poco dinero para un establecimiento de 500 vacas en ordeñe. Fíjense, dejando los mismos parámetros, si mejorara su desempeño a nivel de crianza, bajando a un nivel aceptable y manteniendo el resto de los parámetros iguales, el mismo tambo con un 3% de mortalidad. Este es un ejemplo real de un establecimiento en la zona de Zacanta. Fíjense que necesita las mismas 185 vaquillonas, pero logra 190 producto de esta mejora, con una diferencia o un superávit, si se quiere, de 5 vaquillonas al año, y un incremento o un ingreso adicional que puede ser capitalizado por venta o capitalizado en crecimiento, de 600.000 pesos. Entonces, fíjense que pasamos de un 14% de mortalidad y una pérdida de 2 millones de pesos a un superávit de 5 vaquillonas y una ganancia de 600.000 pesos. Entonces, yo creo que ese es el número que tenemos que mirar, porque realmente es el que más pega, el que más impacta, y para no hacer muy extensa la charla, cuando se habla de epigenética y del imprinting que hay en los primeros días de vida de una ternera, ya se sabe que una ternera que ha sufrido durante su etapa temprana de vida, entre las 2 y 8 semanas, como vaca adulta en su primer lactancia va a dejar de producir aproximadamente 500 a 600 kilos de leche o litros de leche, dependiendo del estudio. Entonces ese es otro tema que hay que tener en cuenta, que no es menor. Las causas groseramente se dividen en no infecciosas e infecciosas. Dentro de las no infecciosas tenemos indigestiones, mal manejo de la alimentación, sea leche, sustituto o el balanceado o el grano, intoxicaciones, mala calidad bioquímica del agua como principales, y dentro de las infecciosas obviamente los grupos biológicos o los agentes biológicos que acechan a otros terneros como bacterias, virus y protozoarios. Rápidamente, en cuanto a las no infecciosas, las más comunes son las indigestiones. Lo que uno más ve a campo es el mal manejo de la alimentación, sea la leche o el sustituto en cuanto a temperatura, mezclado en el caso del sustituto, los horarios o la alteración de los horarios de alimentación y la cantidad suministrada, ese tipo de inconsistencias en los protocolos de alimentación, de los cuales ya habló muy bien
Agostina Bogni, que también es una especialista en la parte de nutrición en terneras hace unas semanas atrás, todas esas alteraciones o faltas de consistencias en los planes nutricionales, o en los planes de alimentación, o los programas de alimentación de nuestras terneras, hacen que se lleve a una indigestión y eventualmente a una diarrea que puede o no complicarse luego con agentes biológicos. Intoxicaciones, que las intoxicaciones en general tienen la característica de afectar en forma aguda a un alto porcentaje de los terneros, y la mala calidad bioquímica del agua es otro factor a tener en cuenta. Ocurre un poco similar a las intoxicaciones, gran parte de los terneros se ven afectados, excesos sólidos en agua como sulfatos, sulfitos, carbonatos, etc., o ya elementos tóxicos como el arsénico y el molibdeno pueden provocar también diarrea. Ya yendo a las causas infecciosas, esta tabla para mí es una tabla que es una muy buena guía para los colegas que estén a campo. Y acá vemos una línea de tiempo entre el día 1 y el día 23, donde participan todos estos agentes: Escherichia coli, rotavirus, coronavirus, salmonella y cryptosporidium. Y también hay otros, como las coccidias, eimeria básicamente, diarrea viral bovina, y los clostridios pueden ser responsables de diarrea, pero básicamente a partir de la tercera, cuarta o quinta semana en adelante. Un descubrimiento que yo hice en lo personal, porque siempre hay que ser inquieto, es que Escherichia coli, y se lo debo gracias a gente especializada en Balcarce, Escherichia coli puede estar provocando problemas a todo lo largo de la crianza, tan lejos como los 30 o 45 días, con cuadros combinados de diarrea y septicemia, e inclusive con contaminaciones originadas al nacimiento. O sea que Escherichia coli quizás en esta tabla debería extenderse prácticamente durante todo el periodo de crianza. Acá este es un gráfico para que ustedes vean el impacto que tiene la diarrea básicamente en la segunda semana de vida. Este es un cuadro de Dairycom, donde se registra el evento de diarrea 1, 2 y 3, pero fíjense el alto impacto que tenemos entre la primera y segunda semana de vida, donde más registramos diarrea en cualquier establecimiento, no solamente Argentina, sino del mundo. Fíjense acá igual, entre la primera y la segunda semana de vida es donde más se provoca, o donde más, perdón, registramos diarrea. Rápido, para no aburrir, los mecanismos de la diarrea desde el punto de vista patofisiológico se producen por dos mecanismos. El primero es hipersecreción, provocado por toxinas, por ejemplo en el caso de Escherichia coli, la STA o rotavirus NSP4, son todos esos nombres que les ponen nuestros microbiólogos, en donde se alteran las bombas de aniones y cationes dentro de las células epiteliales del intestino, alterando el intercambio de electrolitos, modificándolos de manera tal de que hay excreción de ciertos aniones hacia el lumen y arrastrando agua con ello y provocando el cuadro diarreico. Y en el caso, el segundo mecanismo es la mala absorción que caracteriza a estos agentes, Cryptosporidium, rotavirus y también salmonella, en donde hay una destrucción o una alteración anatómica y funcional de las vellosidades intestinales, pérdida de estructura y con ello hipersecreción de líquidos y pérdida de capacidad de absorción de ese intestino y por ende diarrea. ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente hay un trastorno del ácido base, hay pérdida de agua obviamente y electrolitos, con desregulación de la homeostasis de estos electrolitos, llevando a acidosis metabólicas en algunos casos, con toda la pérdida y alteración de estos electrolitos, hiponatremia, hipercloremia, hiperpotasemia, etc. Para no aburrirlos, hiperlactatemia, hipoglucemia, etcétera, etcétera, eventualmente nos va a llevar a la toxemia, a la hipotermia y eventualmente la muerte. En el medio meto esta tabla para que la tengan, la miren, la guarden, la copien, nos va a ayudar en la parte diagnóstica a campo, en donde se describe, Naylor describe en forma muy práctica los porcentajes de deshidratación con los síntomas
que uno ve en el ternero para lograr determinar el curso de acción o las medidas de acción a tomar. Entonces, para dar un ejemplo, de 5 al 6% con presencia de diarrea, todavía hay fuerte reflejo-succión y generalmente no hay más síntomas adicionales. Ya entre el 6 y el 8 hay una depresión del apetito, la prueba del pliegue que se hace generalmente en el cuello del ternero de 2 a 6 segundos, reflejo débil de succión, ya hay ojos hundidos y debilidad, y bueno, así sigue toda la tabla. Una reglita fácil del Dr. Constable, un excelente clínico que tuve el privilegio de conocer en la universidad, habla de el hundimiento ocular medido en milímetros o estimado en milímetros multiplicado por 1.7 me va a dar el porcentaje de deshidratación de ese ternero. Entonces, lo que ocurre es que va a haber subnutrición o desnutrición con pérdida de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales. Va a ser agravada, que eso ya lo vamos a ver más adelante, por la suspensión parcial o total de la alimentación, práctica que todavía es muy común en muchos establecimientos. Y esta desnutrición o subnutrición va a ser variable de acuerdo a la severidad y al manejo de la diarrea y de la duración, retraso en el crecimiento, disminución de la intensidad y calidad de la respuesta inmune. Esto es muy importante porque fíjense que Grieber y colaboradores en el 87, en un ensayo que hicieron en terneros Holstein alimentados al 50% de sus necesidades de mantenimiento, energía y proteína, producto de la práctica que mencionaba recién, vieron que la respuesta linfocitaria estaba disminuida a una estimulación con un antígeno, y también la producción de anticuerpos se veía disminuido luego de la vacunación en animales que habían sido restringidos a la alimentación durante un episodio de diarrea. Esta déficit o estos trastornos en la respuesta inmune volvieron a la normalidad una vez que se corrigió el déficit alimentario. Ya lo vamos a ver también más adelante. Como consecuencia vamos a tener también infección y enterotoxemia, pérdida de la estructura intestinal, invasión local y sistémica de bacterias, tanto sea enteropatógenas u oportunistas. Va a haber un deterioro progresivo de la condición general del animal, llevando a la acidosis metabólica, falla renal y muerte. La mayoría de los animales que mueren por diarrea no mueren por el agente en cuestión per se, sino mueren por deshidratación, falla renal y acidosis metabólica. Ya entrando en lo que es control, para dar lugar más que nada a la discusión y a las preguntas, que es lo más jugoso de estas reuniones, tenemos que arrancar al secado de las madres. Hay que hacer un enfoque mucho más amplio de la situación y arrancar prácticamente en el secado de las madres o en el manejo de la transición también de la vaquillona. Entonces, al secado de preparto, vacunación, rota de coronavirus, son vacunas que se impone como una necesidad. Vacunas clostridiales también, porque pueden haber casos de enfermedad clostridial en etapas de crianza de guachera, y vacunas para neumonía. Y en cuanto al manejo de la vaca, nutrición adecuada, hacer sintonía fina en ese sentido, evitar exceso de condición corporal para evitar problemas metabólicos y por ende producción de calostro deficiente o baja. Estrategia para mantener buenos niveles de consumo voluntario de materia seca en el periparto, que se denomina. Separar vaquillonas preparto de vacas adultas, esto debe ser una regla prácticamente inviolable. Manejo de comedero, lectura de comedero, pH urinario, etc. Todo lo que sea el manejo de la vaca de transición que mencionamos al principio de nuestra charla. En cuanto a control de diarrea y del ambiente, las maternidades tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para maximizar el confort y la higiene de las áreas de parto, adecuar neonatologías para atender o contener a nuestros terneros en las primeras 12 a 24 horas de vida, como se puede ver en esta foto, y lo que yo denomino el POC, es decir, atender el parto, el ombligo y el calostro 24/7. Pasa en muchos establecimientos que uno visita, que todo lo que es parición, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana que se reinician actividades, quedan a la buena de Dios. Eso es directamente entregar a los terneros a su merced, y es prácticamente un juego de azar. Me puede salir bien o me puede salir mal. Por eso es como que yo adopté este dicho para acordarme en las reuniones de POC 24/7. Parto, ombligo y calostro,
porque ahí es donde gran parte de los problemas se inician. Las primeras 6 horas de vida del ternero son vitales. Estas son las realidades que vemos en nuestros tambos. Maternidades inadecuadas, esto es una maternidad. No hay neonatología para atender a nuestros terneros inmediatamente posparto. Los terneros permanecen al pie de la madre entre 24 a 48 horas. Todavía ocurre mucho eso. Deficiente manejo alimentario, o deficiente o nulo manejo del neonato las primeras 6 horas de vida. Y es vital ese periodo ventana que se llama para garantizar una buena materia prima que yo voy a mandar a la crianza artificial. En cuanto a, siguiendo un poco con esto, monitorear los partos, los tenemos que monitorear, remoción inmediata de los terneros luego del parto, desinfección de ombligo, esto es vital. Estos terneros que ustedes ven acá, este ternero de la foto, no quise poner un video para no agrandar la presentación y no demorarme mucho. Este ternero estaba con una convulsión producto de una meningitis bacteriana debido a Escherichia coli. Tenía un día de vida o 48 horas a lo sumo y fíjense, el ombligo estaba perfectamente no desinfectado, por decirlo de alguna forma. El caso de este ternero era similar, presentaba un grave cuadro de depresión y septicemia, que tenía diarrea, pero lo menos importante, si vamos al caso, era diarrea, tenía septicemia. Calostrado, reglas básicas, 10% peso vivo, se habla de una regla que funciona bien, 4 litros, calidad medida en Brix, 22 grados como mínimo, UFC totales no más de 50.000, aunque la literatura menciona tolerable 100.000, yo trato de bajar o aspirar a tener bajos recuentos de UFC totales, UFC coliformes menos de 5.000, y Escherichia coli puntualmente tolerancia cero. No deben haber ni media colonia de unidades formadoras de colonias de Escherichia coli, porque esta bacteria es letal. El timing dentro de las 3 horas de nacido para maximizar la absorción de las inmunoglobulinas que le estamos proveyendo al ternero, y obviamente creo que ya no se discute y creo que no hay que dar muchas vueltas al asunto, la vía de administración tiene que ser la sonda bucoesofágica. Dejar al ternero al pie de la madre con la esperanza de que tome 4 litros dentro de 3 horas es una utopía, y darlo con mamadera es súper frustrante y prácticamente imposible de lograr. En cuanto, cuando ya tengo declarado el tema de diarrea en un ternero, tratar de utilizar el chart de evaluación integral del ternero propuesto por la Universidad de Wisconsin ya hace varios años, en los cuales no solo se mira el score fecal, sino se hace un correlato con la temperatura, el morro del animal, los ojos del animal, los ojos tanto sea para presencia de alteraciones en las secreciones oculares, como así también medir el grado de deshidratación, el sensorio del ternero, ver si es un animal que está alerta, que está deprimido, tratar de hacer una evaluación clínica completa del ternero, no solamente quedarme con el score fecal alterado, y en base a eso tomar una decisión. Ya en cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento es controlar y revertir la deshidratación. Fíjense que lo pongo primero, es controlar y revertir la deshidratación. En segunda medida, o en segundo lugar, ponemos la disminución de la inflamación de ese tracto gastrointestinal, obviamente combatir los agentes involucrados si es que tengo diagnosticado o tengo una alta presunción de que hay un agente bacteriano involucrado. Hay que tratar de acortar la duración de los signos clínicos, porque esos terneros, mientras más tiempo permanezcan con diarrea, peores consecuencias voy a tener en la clínica general del animal, en la resolución del caso del animal, pero no se acuerdan lo que mencionamos al principio, de esa programación metabólica y de ese imprinting que hay de la epigenética en el desempeño productivo de ese ternero a futuro, y volver lo antes posible a consumos voluntarios y ganancia de pesos vivos previo al cuadro de diarrea. Acá hago hincapié en hidratación. Los 3 puntos importantes de hidratación: estimar el grado inicial de deshidratación, que lo vimos en aquella tablita, que les pedí que la copien; estimar las pérdidas futuras, que se estiman entre 6 a 8 mililitros por kilo por día, y las necesidades de mantenimiento de 50 a 70 miligramos por kilo por día. Parece medio engorroso, pero en términos prácticos no es tan difícil y es una tablita fácil de armar. Y acá yo se las armo: un ternero de 45 kilos con diarrea,
el volumen que va a necesitar este ternero en 24 horas, en base al porcentaje inicial de deshidratación, 0, 5 o 10%, me va a arrojar un volumen total diario que yo debo proveerle extra a la alimentación. Esto es extra a la alimentación. Entonces fíjense que acá me va a dar una buena idea de lo que yo debo proveer a este animal, y si bien esta tabla me da las opciones, y acá hay una última opción que es la vía endovenosa, mi recomendación es que el objetivo de una crianza es que haya 0 administración de endovenosa, y no es porque yo no quiera compartir el conocimiento, es porque si yo tengo un gran porcentaje de animales que tienen que terminar en la vía endovenosa, es porque vengo haciendo muy mal las cosas en pasos previos. Esto es muy complicado. Cuando tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Illinois y me metía en el hospital y veía la química de gases sanguíneos que se denomina, y veía qué solución debía utilizar para una endovenosa, puede haber gran variabilidad de lo que necesita un ternero en cuanto a necesidades de iones o de electrolitos con un mismo síntoma clínico. O sea que a campo es muy difícil decidir exactamente qué es lo que necesita un ternero endovenosa. Por eso yo recomiendo que se trabaje bien en los momentos previos, antes de llegar a la necesidad de una deshidratación del 10% y vía endovenosa. Entonces, utilizar las soluciones rehidratantes comerciales a las diluciones recomendadas, ni más ni menos concentradas, comenzar la rehidratación apenas se detecta el signo clínico de diarrea, ofrecer las soluciones rehidratantes orales entre comidas, a discreción, y si fuera necesario y el ternero no me las tomas, entre comidas, utilizar la sonda bucoesofágica para administrarla. Acuérdense que debemos restituir electrolitos y agua, básicamente. En verano, utilizar agua fresca, y entibiar el agua en invierno para hacerla más apetecible para el ternero, o si decido darla por sonda bucoesofágica. No llegar, como decía recién, a la necesidad de vía endovenosa, a menos que fuera necesario. En el caso de terapia específica por agentes causales, en caso que los conozca y los tenga diagnosticados, bueno, desgraciadamente para rotavirus y coronavirus no hay tratamiento una vez que está desencadenado el cuadro. Sí se pueden utilizar meglumina de flunixin y jarabes con carbón activado. La meglumina es muy buena porque hacer un antiinflamatorio no esteroidal me va a bajar el nivel de enteritis y de inflamación gastrointestinal, y me va a ayudar a aliviar y a cortar los signos clínicos. Y de nuevo, fíjense lo que remarco: rehidratación con soluciones rehidratantes orales, no se negocia. En el caso de por ejemplo, Cryptosporidium parvum, gracias a Dios hoy tenemos disponible dentro de nuestro servicio un kit al pie del ternero, el Rainbow Test, en el cual podemos diagnosticar el agente en una crianza con problemas y donde sospechemos de este agente, y gracias a Dios también está disponible en el mercado lactato de lofurginona para preventivo terapéutico, para el tratamiento específico de este agente, y también la meglumina de flunixin como adyuvante a la terapia, pero de nuevo, rehidratación con soluciones rehidratantes. Lo voy a decir hasta el cansancio. Esa es la clave para recuperar terneros con diarrea. Y en el caso de los agentes bacterianos, cultivos periódicos para detección de agentes involucrados no está de más. No digo cultivar todos los casos de diarrea, pero ir monitoreando los agentes que me van dando vuelta dentro de la crianza. Antibiogramas básicamente para determinar resistencia a ciertas moléculas antibióticas, porque hay que recordar que los antibiogramas me van a dar una sensibilidad in vitro que no es exactamente trasladable, si se quiere, a los resultados in vivo, por eso hay que cotejarlo. Pero lo que sí es importante es determinar la resistencia. Si a mí un antibiograma me da resistencia a X molécula, yo sé que esa molécula no debería utilizarla para esos cuadros de diarrea. Y determinar la necesidad de antibiótico en base al sistema de scoring de salud integral que les mostré anteriormente. Entonces, si yo tengo un ternero con diarrea, depresión, falta de apetito, y encima tiene 39,5, y hasta tanto tengan los resultados de laboratorio de ese cultivo, yo estoy prácticamente seguro de que hay un agente bacteriano involucrado y debo utilizar un antibiótico. Y de nuevo, fíjense, rehidratación con soluciones rehidratantes.
Ejemplos, yo no voy a dar recetas, yo creo que eso corresponde para cada veterinario asesor determinarlo e ir monitoreándolo, pero ejemplos de agentes, sulfatimetopril, cefalosporina, enrofloxacina, yo creo que cada veterinario de los aquí presentes debe encontrar su tratamiento, su sugerencia de acuerdo a la situación, pero estos agentes han demostrado una gran efectividad contra problemas de diarrea o agentes causales de diarrea. Y de nuevo, fíjense el punto 11, rehidratación con soluciones rehidratantes orales. Y ayudantes, como mencionábamos recién, meglumina flunixin, jarabes a base de carbón activado, tierras diatomea, porque a mí me gustan estos productos por el hecho de que son absorbentes, son astringentes y capturan tanto agentes como las toxinas que producen estos agentes, así que nunca está de más contar con ellos para ayudar a resolver el problema. Y bueno, y diseñar protocolos acordes al diagnóstico previo de agentes bacterianos en el predio. Y de nuevo, para seguir molestándolos, rehidratación con soluciones rehidratantes orales. Consideraciones finales. Observar, es muy importante, observar los terneros durante la alimentación. Es el mejor momento para por lo menos ir marcando los animales que voy a revisar luego de la rutina de alimentación y que me están dando la idea de que algo no está bien. Un animal que empieza a tener diarrea y se deprime, el mejor momento de detectarlos a la alimentación, observando tanto sea la materia fecal como su actitud o su avidez o no de alimentarse. Segundo punto, fíjense, rehidratación, rehidratación, rehidratación. Eso va a salvar más terneros de lo que ustedes imaginan. Hay que tratar de determinar lo más precisamente el grado de rehidratación para calcular las pérdidas y por ende administrar lo que necesita ese ternero. Planificar la rehidratación en base al punto 3, decidir uso de terapia específica de acuerdo al sistema integral de puntaje de salud, y no demorar el inicio de la terapia, especialmente la hidratación, no demorarla. Diagnostico en la toma de la mañana, tomo acción inmediata en la toma de la mañana. Especialmente ahora que estamos de a poquito acercándonos a primavera y verano, un ternero se nos puede deshidratar a velocidades astronómicas y morirse de una toma de leche a la otra por un cuadro de diarrea. La última consideración, no interrumpir la alimentación con leche bajo ninguna circunstancia. Ha sido motivo de pelea muchas veces con los guacheros y a veces hasta con algunos colegas. La leche no provoca más diarrea. La diarrea es provocada por otra cuestión, pero no por la leche. Y fíjense que este estudio ya del año 94, que la pérdida de pesos fueron más importantes en terneros alimentados únicamente con soluciones rehidratantes, es decir, suspendieron la toma de leche mientras duró el evento de diarrea y le daban soluciones rehidratantes, y Garway demostró pérdida de peso más importante con esta práctica. En el caso de Constable, en el año 2001, en terneros tomando únicamente soluciones rehidratantes y no la leche, el balance energético empeora, lo cual perjudicará al ternero eventualmente. Preguntas, y de nuevo agradecidos a Procal, a la gente de Acción Ganadera y obviamente a la gente de Agroactiva por este momento. Muchas gracias, Gabriel. Creo que me estás escuchando bien. Te escucho perfecto. Bien, Gabriel. Bueno, te pediría que te quedes por acá en pantalla con el video abierto. Vamos a pasar a las preguntas en un minuto. Ya están llegando muchas. Quería, mientras vamos ordenando esto de las preguntas, yo quería pasarles un mensaje de Aprocal, muy breve, compartir con ustedes. A ver, ahí estoy. Bueno, creo que Aprocal es conocido por todos los asistentes, dado que estoy viendo el nivel de asistentes que tenemos y son todos muy ligados al tema, pero no está de más de comentar que Aprocal es una entidad civil, sin fines de lucro. Yo les comento con mis palabras eminentemente técnicas, y que su objetivo es trabajar en calidad de leche y en los productos que con ella se elaboran.
atiende no solo a la producción primaria, sino que atiende todos los eslabones de la cadena láctea. El objetivo principal es difundir conocimientos, esto lo hace con reuniones durante el año, y bueno, y también lo está haciendo ahora a través de este ciclo que hemos armado y que les agradecemos mucho. Bueno, cuenta con una serie de socios protectores que son los que permiten financiar todas esas actividades, que son los que estamos viendo. El gran evento de APROCAL anual tiene un nombre que nunca voy a dejar de ponderar, que se llama La Vaca alrededor de la Ubre. Este año será, por cuestiones obvias, en forma virtual. Es la 6ª vez que se realiza y su tema central gira alrededor del periodo de transición. Ahí estamos viendo las fechas en las que se va a realizar y el tema que en cada fecha se va a tratar. Es un evento gratuito, es solidario, o sea, optativamente quienes participan pueden donar, por ejemplo, 1 litro de leche, y por cada donación que exista, APROCAL se va a encargar de donar también otro litro de leche para la organización Presente Escuelas Rurales. O sea que de esa forma están difundiendo este valioso alimento para familias y chicos de Santiago del Estero. Bueno, aquí están las fechas, del 25 de agosto al 6 de octubre. APROCAL va a estar realizando este evento. Y ahora, si te parece bien, Gabriel, pasamos a las preguntas. Como te decía, han llegado varias y voy a tratar de ordenarte las preguntas. A ver. La primera es de Raúl Santibáñez Vivanco y dice: ¿qué opinión le merece el empleo de sueros por vía subcutánea y qué sería más recomendable, el empleo de lactato de Ringer o suero electrolítico? Bueno, el suero subcutáneo puede ser una medida, digamos, una medida que uno toma como para salvar las papas, si se me permite la expresión, aunque parezca poco formal. Me parece intentar apagar el incendio con un vasito de agua. Se va a absorber muy lentamente y no me va a corregir el déficit de agua y electrolitos que tiene ese ternero con la velocidad que yo requiero. Yo soy un convencido de que si yo administro la hidratación oral como corresponde, vía oral o por sonda, puede ser mucho más efectivo que cualquier administración que yo haga vía subcutánea. Desde el punto de vista de algún suero que tenga algún tipo de anticuerpo que yo estimo que pueda ayudarme a combatir una infección en particular, no lo veo muy efectivo porque, como de nuevo, es subcutáneo y la llegada al lugar del problema, que es el intestino, va a ser muy limitada y va a ser muy limitada básicamente en tiempo y en cantidad. Entonces, no lo veo como una práctica válida. Y en cuanto al Ringer, el Ringer es lo primero que vamos a manotear porque nos hace falta rehidratarlo y debemos salvar a ese ternero, porque si yo llevo una vía endovenosa es porque realmente la vida del ternero está realmente en riesgo, pero mi recomendación es que nos pongamos el objetivo de no tener que llegar a ese extremo. Y es muy difícil a veces. El Ringer lactato yo lo recomiendo como un balance interesante o como una buena opción frente a la necesidad de hacerlo. Pero el objetivo debe ser no tener que llegar a ese extremo. Porque en condiciones de campo, sacar adelante terneros vía endovenosa va a funcionar, pero puede ser muy frustrante también. Y más si tengo una cantidad importante. Bien. Claudio Centeno Gavancho pregunta: ¿cómo podemos aumentar la absorción de inmunoglobulina G del calostro por el ternero por encima de lo normal? ¿Podría ser una prevención para las diarreas? Obviamente que la absorción de inmunoglobulinas, la única forma de aumentarla es darla en tiempo y forma. O sea, no hay nada que a mí me aumente la permeabilidad del intestino
de un ternero o un transporte activo de la inmunoglobulina al sistema del ternero más allá que el timing. Por eso cuando uno habla de calostro, tanto sea la calidad inmunológica, es decir, que tenga la cantidad suficiente de inmunoglobulinas, y el cuándo y cómo se lo doy, es importantísimo para que esa absorción sea máxima. Yo le garantizo a quien hizo la pregunta de que si el ternero recibe dentro de sus 3 horas de nacido el 10% de su peso vivo de un calostro que tiene arriba del 22% en grados VIX en cuanto a calidad inmunológica y es higiénicamente aceptable o más que aceptable, va a absorber todo lo que necesita. Y artificialmente estimular o creer que yo voy a lograr mayores absorciones, no hay nada por el momento en el mundo. Lo que sí se está hablando y que ayuda, y se está hablando, pero yo lo veo medio complicado de la logística, es se da el calostro, a veces se repite una segunda toma dentro de las 6 horas, de un segundo de la vaca, de la leche de transición, que sea calostro, que es el primer ordeñe, una segunda toma que puede ser o de nuevo calostro o leche de transición, que vendría a ser el segundo ordeñe, y una tercera toma dentro de las 24 horas de un tercer ordeñe, donde no es ni leche ni calostro. Eso ayuda muchísimo, pero con darlo dentro de las 3 horas de nacido, en forma inmediata, y el 10% del peso vivo, ya se sabe que los terneros tienen muy buena cobertura de inmunoglobulinas. Bien, tenemos varias preguntas que siguen llegando. Elena Porta pregunta si el meloxicam es igual de útil que el meglumine flunixin como antiinflamatorio. ¿Tiene igual llegada y efecto a nivel intestinal? La llegada puede ser similar. El efecto, por lo que yo conozco con respecto a la molécula de meglumina, que de acuerdo a la formulación, tarda un poco más. El meglumine flunixin tiene la ventaja de que tiene los efectos prácticamente dentro de las pocas horas de administrado. Meloxicam en general tarda un poco más en producir el efecto, por un lado, y por otro lado la ventaja que tiene la meglumina es que tiene un efecto antitóxico que no lo tiene el meloxicam. Entonces, el cuadro donde yo sospecho que hay una, entre comillas, comienzo de enterotoxemia porque está involucrada alguna bacteria que me está provocando toxina, o bacterias, digamos, oportunistas, esa es la ventaja que tiene la meglumina por sobre el meloxicam. Pero tiene un antiinflamatorio no esteroidal también para tener en cuenta, obviamente. Bien. Ahora la consulta es de Marcelo Zurita, y dice, además de rehidratación oral como terapéutica en coccidiosis, ¿qué quimioterápico hay con resultados aceptables? En el caso de las coccidiosis en mi experiencia afectan, en cuanto al periodo de tiempo, te van a afectar o al final de la crianza, es decir, al final de los 60 días, que normalmente tiene que ser 60, 70 días, o inclusive en cría 1. El toltazuril es un principio activo conocido y efectivo. Las mismas sulfatrimetoprim funcionan para el tema de coccidiosis. Amprolium, que bueno, en Argentina no hay, pero hay varios coccidiostáticos en el mercado que van a funcionar bien. Pero generalmente en mi experiencia las coccidiosis son más bien observadas o al final de la etapa de estaca, o inclusive en recría 1, una vez post desleche y luego de situaciones de estrés. Pero cualquier coccidiostático comercial, e inclusive algunos quimioterápicos, o por ejemplo sulfatrimetoprim inyectable, funcionan bien. Acá hay una pregunta de alguien identificado como Gustavo, no está su apellido, y dice, ¿las sales orales por más de 3 días son irritantes para el intestino? No. En todo caso un animal, una vez que está restablecido su función intestinal y renal, decidirá qué electrolito va y viene. Una sal rehidratante oral es completamente isotónica y provee lo mismo que provee la leche. Entonces, en todo caso, o lo que proveería
digamos, la leche materna. Están balanceados, son isotónicos, o sea, no tiene por qué provocar irritación. Lo que sí he visto, y me da pie para la pregunta, me da pie a una observación que he visto, es que muchas veces el personal de crianza, por hacer un bien, en vez de ponerle 2 sobrecitos de sal rehidratante, perdón, 1 cada 4 litros, supongamos 1 cada 2 litros, en el afán de hacer un bien, le ponen 2, porque creen que más es mejor. Y ahí crean una solución hipertónica que pueda agravar el cuadro de diarrea o complicarlo. Entonces hay que respetar las indicaciones del fabricante. Si el fabricante dice que es un sobre cada 2 litros de agua, es un sobre cada 2 litros de agua. Pero no son irritantes per se. Sí puede ocurrir una especie de irritación si estoy así y estoy poniendo más de lo que corresponde. Bien. Claudio Centeno Gabancho Hola. vuelve a preguntar, dice, si aumentamos el crecimiento de las pupilas ruminales y las criptas y mucosa intestinal, ¿prevenimos las diarreas? A ver, el crecimiento de las papilas, ¿se me escucha bien, Daniel? Porque recién se me quiso como cortar. ¿Estamos bien? Ahora sí, recién se había cortado un poquito mientras yo hacía la pregunta, tu imagen estaba congelada, pero ahora se te ve bien, se te escucha bien. Ahí está, ahí está. A ver. No entiendo por qué lado vendría el aumento del crecimiento de papilas y criptas. Eso está determinado, se sabe que está determinado por la alimentación. No hay, digamos, una terapia o un estímulo que me haga crecer las papilas ruminales lo suficientemente rápido como para que yo pueda atajar un cuadro de diarrea. Y además los agentes que actúan para provocar diarrea destruyen esas criptas, destruyen esas vellosidades en muchos casos o alteran la funcionalidad, como lo vimos. Dijimos que un sistema para provocar diarrea o un mecanismo es la hipersecreción, es porque esas papilas ruminales, aun cuando haya las criptas y de la mucosa intestinal, aun cuando yo las haya logrado desarrollar, cosa que en tan poco tiempo no va a ser el caso, se ven afectadas en su funcionalidad o en su estructura y por eso se me provoca la diarrea. Y ruminales, a esa altura de la vida del ternero, donde se provocan diarreas, el rumen es prácticamente inexistente. El ternero es considerado a esa altura de su vida, 7 días, 14 días, en donde más diarrea tenemos, el rumen prácticamente no existe como órgano y el ternero es considerado monogástrico. Bien. Elena Porta vuelve a preguntar, y en este caso dice, para el ombligo, ¿la tintura de yodo a qué porcentaje es más efectivo? ¿Y el alcohol yodado 50-50 es igual de efectivo? No, yo prefiero utilizar la tintura de yodo pura. La tintura de yodo que tiene un yodo metálico y una serie de excipientes que son, entre comillas, cáusticos, son cáusticos, produce una cauterización química que es más que deseable, en el sentido que deshidrata y deseca el tejido vivo del cordón umbilical, fijando la molécula de yodo a la zona. Entonces yo lo uso puro, con lo cual hay que, digamos, utilizar guantes. El buen yodo, la buena tintura de yodo es la que me obliga a utilizar guantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo no lo diluyo, lo uso puro e inmediatamente posparto. Y el yodo, el alcohol yodado no es efectivo en mi experiencia, como tampoco, mucho menos la povidona yodo. Yo prefiero la tintura de yodo que tenga ese efecto entre comillas, no es entre comillas, es una especie de cauterización química que me provoca el excipiente del yodo metálico, fijándome la molécula del yodo y desecando el tejido del cordón umbilical. Bien, Gabriel, tenemos un par de preguntas más, así que te vamos a robar un poco más de tiempo. Yo no tengo acá problema. El doctor, bárbaro, el doctor Luis Alberto Mainé hace un comentario, le aclara que es un comentario, dice que los primeros trabajos de tratamientos con diarrea con hidratación en la Argentina, muy comentado en sus clases, fueron del doctor Federico Luster, y se habló del año 1978-1979. Ahora viene la pregunta. ¿Existe la hidratación endovenosa con solución sobresaturada?
Yo he usado la solución salina hipertónica que se llama, que viene al 7%, lo he utilizado en vacas con problemas metabólicos, en vacas en terneros no lo usé nunca por una sencilla razón. La solución hipertónica, que es al 7%, si bien digo, perdón, no, me estoy confundiendo, no es al 7, es un poco más, pero es la hipertónica. La solución hipertónica para mi criterio es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo una solución hipertónica a un animal, sea ternero, sea una vaca, yo tengo que asegurarme que ese animal o ese ternero se va a levantar por sus propios medios y va a ir a tomar agua. Porque lo que hace la solución hipertónica justamente es eso, es cambiar el balance, si se quiere, osmótico del sistema circulatorio, va a estimular el centro a nivel central, va a estimular el centro de la sed y va a hacer que el agua vaya a compensar esa hiperosmolaridad de lo que yo le acabo de inyectar. Ahora, si un ternero o una vaca no está en condiciones de pararse por su debilidad, por su cuadro, por lo que fuera, de pararse y balancear esa hiperosmolaridad que tiene en su sistema, yo con las soluciones hipertónicas, si no garantizo eso, voy a acelerar la muerte del animal. Es tal cual te lo digo. Entonces, si yo voy a usar soluciones hipertónicas, tengo que garantizar que voy a darle la oportunidad o voy a monitorear que ese ternero consuma o ese animal consuma el agua que le hace falta. Yo la he usado y me han dado bien en vacas, pero yo he estado mirando esa vaca y controlando que esa vaca se pare y me vaya a tomar agua al bebedero. Esa es la única contra. Y comercialmente yo no sé si se consiguen en el país. Bien. Raúl Santibáñez Vivanco dice, ¿recomendaría el empleo de loperamida en tratamiento de algunas diarreas que demoran 3 días o más? Si es al 7% y la empleo en mastitis por coliformes en vacas. Ah, no, el 7% se refiere a la hipertónica, que yo estaba dudando ahí. La loperamida, a ver, yo tengo un tema con la loperamida, porque lo que yo he visto en las crianzas es que la loperamida me da una falsa sensación de seguridad en cuanto a la resolución del cuadro de diarrea. Me provoca un éxtasis intestinal, una, entre comillas, paralización del intestino. Lo que pasa muchas veces que los que están a cargo del control y los tratamientos de diarrea es personal de campo. Entonces lo que ocurre es que ponen productos con loperamida, a la mañana, a la tarde ven que ya no tiene diarrea y no se ocupan más del ternero porque creen que controlan la diarrea. Entonces, a mí en lo personal no me gustan las formulaciones que contienen esta sustancia porque da una falsa sensación de curación del cuadro y hay una desatención del ternero, pero no por maldad, sino porque yo le puse el medicamento y no tengo más diarrea, y eventualmente no tiene más diarrea. Pero si ese ternero tiene una diarrea bacteriana con alguna producción de toxina, voy a terminar acelerando el cuadro de enterotoxemia. El éxtasis del intestino va a provocar que esa absorción de toxinas a circulación sea mayor, y le ponen este producto o esta sustancia y al día siguiente lo encuentran muerto. Si no tenía más diarrea, es la explicación que dice. No, el problema es que yo prefiero que el cuadro clínico, seguir viéndolo y cuidándolo y de última restituyendo los electrolitos que va perdiendo ese animal hasta tanto realmente yo controle el agente que está involucrado. Entonces yo no soy, en lo personal, estoy abierto a sugerencias o a comentarios al respecto, pero yo no soy amigo de la loperamida. No me ha funcionado. Bien. Acá aparece un comentario de alguien, bueno, que yo tengo la suerte de ser su amigo y él me considera igual. Fue el primer presidente de APROCAL y sigue trabajando, sé que sigue trabajando muy activamente en sus comisiones. A quien estoy presentando es a Mario Sirven. Ahí está Mario, sí, ahí lo estoy viendo. Y dice que Mario está haciendo un comentario, dice que el 7,2% de cloruro de sodio para vacas con
endotoxemia por mastitis grado 3. Exactamente, es la solución hipertónica, tal cual. Yo estaba dudando con el 7 y sí, no me había equivocado. Pero es el 7%, tal cual, el 7,2. Perfecto. A ver, bueno, acaba de entrar otra pregunta de Elena Porta también. Dice, productos antidiarreicos y antisépticos que se dan vía oral y tienen antibióticos. Y entre paréntesis pone talil sulfatiazol, ¿puede ser? Y sí, talil streptomicina. sulfatiazol, sí. Pregunta si son útiles. Sí, el tema de, yo por eso lo puse en la diapositiva, el tema de la administración oral, a ver, si yo voy a intentar dar antibióticos vía oral, tengo que considerar que tengo un tornero con diarrea. A mí el ruido que me hace, el cosquilleo incómodo que me hace una administración oral de un antibiótico, es que si ese ternero tiene un cierto nivel de diarrea y de pérdida de materia fecal o una defecación alterada, yo realmente no sé qué dosificación estoy haciendo. Estoy probablemente, o lo más probable es que esté incurriendo en subdosificación, por lo menos en los primeros días o en las primeras horas del episodio de diarrea. Entonces, es la única, reparo que yo tengo. Por eso, si yo estoy seguro de un agente bacteriano, yo prefiero dar el antibiótico que yo elija o que yo esté seguro que me va a funcionar vía inyectable, porque eso me va a llegar por otra vía, me va a llegar por el sistema circulatorio al lumen, y me va a llegar en una forma constante y en una forma efectiva en cuanto a la concentración inhibitoria mínima. Mientras que las vías orales a mí no me garantizan que la dosis necesaria y adecuada permanezca en el tiempo necesario en un intestino de ternero que está alterado por la diarrea. Es mi único reparo, por eso yo soy más amigo de los inyectables que de las dosificaciones de antibióticos vía oral. Bien, Gabriel, entró otra pregunta más, de Raúl Santibáñez Biobanco. Dice, hace algunos años Milk tenía un producto que formaba un gel en los intestinos que paraba de hecho las diarreas. Lo desconozco. El producto no sé a cuál se refiere, yo no lo he usado nunca. Lo que sí yo he usado acá no, pero en Estados Unidos utilizábamos una pasta que la dábamos con un pomo, que era carbón activado, no era más que eso, y era un poco lo que yo mencioné al principio, tanto sea carbón activado como tierra de diatomea han demostrado tener una interesante, actividad absorbente y de absorción, tanto sea de bacterias como de toxinas de esas bacterias, que me ayudan a bajar o a combatir un poco la enterotoxemia que en muchos casos los terneros están combatiendo. Pero este gel realmente no lo conozco. Probablemente sea algo similar. También se mencionan los probióticos. A mí los probióticos me han dado resultados inconsistentes. Yo creo que en Argentina hay algunos probióticos dando vueltas para ternero. Hasta ahora yo no he encontrado o no he tenido suficiente experiencia al respecto, debería probarlos más o estar en contacto con bacheras que los usen más y con resultados más concluyentes, pero en mi experiencia personal, los probióticos era como que con algunos terneros me funcionaban y con algunos otros no. Y no digo que sea por el producto, probablemente haya sido por el agente involucrado. Entonces, este producto en particular no lo conocía, no lo conozco. Acá quien hizo la pregunta agregó una línea más, y aparentemente es el nombre del producto, espero poder transmitirlo adecuadamente. Dice, iScout de Milk Especial. Ya lo googlearé para pegarle una mirada, pero yo en lo personal no lo he utilizado, así que sería injusto decir que funciona o no funciona. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Realmente excelente tu charla. Gracias por contestar todas las preguntas. Y si a alguien le queda algo más, que nos mande sus inquietudes, que te las hacemos llegar, si te parece bien, Gabriel. Bueno, te invitamos a vos y a todos los asistentes. Bueno, acá están llegando, veo en la pantalla una serie de agradecimientos y de felicitaciones por tu charla, por tu respuesta. Guillermo Gargantini es uno, Raúl Santibáñez también, que hizo algunas preguntas, Gaby Goet, excelente charla, muchas gracias, Marcelo Zurita, bueno, todos te agradecen y te aplauden.
Gracias, gente. Manso, bueno, llegan muchos, llegan demasiados, te voy a robar muchas felicitaciones. Te decía, Bueno, invitamos a todos los asistentes y te invitamos a vos también el próximo martes, que es el martes 18 a las 17 horas, tenemos otra conferencia también patrocinada por APROCAL y también auspiciada por Clase Advanta. En este caso va a ser sobre la gestión racional del agua en los tambos, por dos muy conocidos tuyos también, que son el ingeniero agrónomo Marcelo Catalá y el licenciado en Ciencias Ambientales Ariel Desquiar. Bueno, eso va a ser martes que viene, martes 18 de agosto, a las 17 horas. Gabriel, te saludo, te despido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y los dejo a todos con Mariano Rossi, que hará el saludo final. Un gusto. Bien. Y gracias, gente. Gracias, Daniel, gracias, Gabriel, excelente. La charla me parece muy enriquecedora y nosotros desde Agroactiva y nuestra plataforma interactiva nos encanta tener este ida y vuelta entre técnicos y productores. Creemos que esta sinergia es fundamental para potenciar la producción agropecuaria del país. Así que a todos ustedes, nuevamente gracias por participar de esta videoconferencia y desearles a todos un buen fin de semana. Hasta luego.